gloria. Ahora, los dones son importantes porque los dones son importantes para discernir, son importantes para discernir la voz de Dios, para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. La Biblia dice que el Espíritu de Dios da testimonio de nuestro espíritu lo que es de Dios. Entonces, es necesario e importante reconocer la voz de Dios. Es sumamente importante. Ahora, muchas veces nosotros en nuestras iglesias nos enseñan que debemos ser enseñados por la palabra, y eso es muy importante, es primordial. Para mí la palabra de Dios es primordial sobre todas las cosas. Pero también se nos tiene que enseñar en nuestras iglesias a que nosotros, cada quien tiene que también ser enseñado también a que ellos sean sensibles a la guianza del Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu, los tales son hechos, no son hijos de Dios. Eso quiere decir que eso requiere dos cosas: recibir instrucción del Espíritu Santo y obedecerla. Ahora, eso son dos cosas importantes. En cierta ocasión Jesús le dijo a los religiosos: vosotros ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Ellos no sabían, amén, ellos sabían mucho la Biblia, el Torah, ellos sabían mucho ley, pero no sabían el espíritu detrás de la ley. La Biblia dice que nosotros ahora estamos regidos por un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. En Juan 6:63 dice que estas palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cuántos alaban a Dios por la voz de Dios? Dios quiere que tú y yo seamos sensibles a su voz. Yo sé que es difícil muchas veces cuando tenemos que hacer decisiones grandes como las que yo tengo que hacer, entre paréntesis, que sea de paso. Estoy orando y metiéndome con Dios para que Dios me hable acerca de una decisión muy grande, porque siento de parte de Dios de que el lugar donde estamos ahora, ya el tiempo se nos cumplió y es necesario de movernos para otro lugar, el cual no sé dónde es que Dios nos va a llevar. Dios sabe a qué iglesia vamos a ir o qué es lo que Dios quiere que hagamos. Estamos en ese proceso de transición de querer escuchar la voz de Dios, y pues quiere en vía de dicha sea de paso, pues pido su oración. Ahora, quiero decirles a ustedes de que es necesario oír la voz de Dios, y la voz de Dios se oye en diferentes maneras, como le dije. Se oye a través de diferentes formas, pero lo importante es que usted y yo estemos siempre a la expectativa de oír la voz de Dios. Ese es un principio importante acerca de escuchar la voz de Dios. Ahora, se cuenta una historia de que en el antiguo, de que en los tiempos antiguos, un chino puso una hoja en un agua, encima de una agua, puso una hoja, y en esa hoja él puso un pedazo de metal encima de la hoja. Y él miraba que la hoja daba vuelta, y él miraba que la hoja llegaba siempre al mismo lugar. Él repetía el mismo, y notó que cada vez que él ponía la hoja y ponía un pedacito de metal encima de la hoja daba vuelta y la hoja caía, encajaba siempre en el mismo lugar. Y no se explicaba por qué razón este misterio. Bueno, los científicos después y los arqueólogos descubrieron de que la Tierra tiene, por la parte centrifugal de la Tierra y por su forma de ser, también por la gravedad, tiene algo magnético en la Tierra. Y por ahí fue que descubrieron después a la larga la brújula. La brújula es la que los que en sí eran capitanes de barcos se han dirigido acerca de los lugares para donde ellos iban al destinario, porque antes
antes de que se descubriera la brújula, la gente solamente viajaba según ellos miraban lo que ellos podían ver. Eran limitados por su vista, según ellos podían ver, ellos se dirigían por lo que miraban, ¿verdad? Pero gracias a Dios que la brújula fue inventada y entonces pudieron descubrir del norte, del sur, este y oeste. Entonces es importante de que usted y yo sepamos que usted y yo tenemos una brújula interna. Esa brújula interna es el Espíritu Santo. La Biblia dice claramente que cuando usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, la Biblia dice, y Cristo en vosotros la esperanza de gloria, dice Colosenses 1:23. La Biblia dice que cuando usted y yo aceptamos a Jesús, no aceptamos una religión, sino que aceptamos una vida. Y por ende, el Espíritu viene a morar en nosotros. Dice que cuando Él se fuera, dijo Jesús antes, le dijo a los discípulos, dijo Él, el Espíritu estará con vosotros y en vosotros. So, es menester y necesario que usted sepa de que Dios Jesús dio una promesa que cuando Él fuese resucitado, de que el Espíritu Santo iba a morar con nosotros y en nosotros. Oh, cuántos alaban a Dios por eso, porque Dios no solamente está con nosotros, Él está dentro. Y ese es el misterio de la salvación. Este es el misterio del Evangelio de Jesucristo. El misterio del Evangelio de Jesucristo es que la salvación radica en que usted y yo hemos venido a ser templos del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios? Oh, aleluya. Oh, es digno de gozo y alegría saber de que usted y yo tenemos un tesoro en este vaso de barro. La Biblia dice que tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que aunque andamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, derribados pero no destruidos. O sea, hermanos, quiere decir, amigos y hermanos que me escuchan, quiere decir de que en nosotros hemos venido a ser el templo del Espíritu Santo. Antes, en el Antiguo Testamento, Dios moraba en un tabernáculo. Dios moraba en un tabernáculo y en ese tabernáculo Dios moraba y Él hablaba desde el lugar santísimo. Pero note que ahora ese era aquel lugar donde Dios hablaba. Era el lugar, era el tabernáculo. Y el tabernáculo estaba dividido en había tres divisiones. Estaba el atrio, donde estaba el altar del holocausto, estaba el lugar santo, amén, gloria a Dios. Ahí había otro altar, donde subía a Dios día y noche, y también estaba el lugar santísimo. El lugar santísimo era donde Dios hablaba, era donde Dios moraba, era donde Dios se comunicaba con los sacerdotes, amén, para que le hablara al pueblo de Dios. Era ahí donde la voz de Dios se hablaba, era allí en el lugar santísimo. Ahora, pero en el Nuevo Testamento, oh, aleluya, ¿cuántos alaban a Dios? Porque ahora el templo, ahora hemos venido a ser nosotros. Y ahora el atrio ha venido a ser el cuerpo. Y el lugar santo ha venido a ser nuestra alma. Y el lugar santísimo ha venido a ser nuestro espíritu, donde Dios habla a nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque Dios todavía habla. Oh, yo no sé de ti, pero yo estoy contento porque, amén, Dios habla. A mí muchas veces Dios me ha hablado a través del ministerio y me lo ha dicho y recontradicho de tal manera que una vez le dije, Señor, ¿sabes qué? Ya tú me has hablado demasiado acerca del ministerio. Ya no necesitas hablarme. ¿Sabe por qué? Porque antes yo solamente no tardaba ni 1 minuto, 2 minutos en decirle, Señor, háblame acerca del ministerio. Y ya estaba ahí el teléfono